segundo imperio estaba representado por la plata del pecho y los brazos. ¿Y cuántos brazos tiene la imagen? ¿Cuántos brazos? 2. ¿Cuántos cuernos tiene el carnero? 2. En la visión de Daniel 7, la segunda bestia era un oso, y el oso estaba levantado más de un lado que del otro. Todo esto simboliza la historia del imperio medo-persa. Aquí dice que el cuerno del carnero, que era más alto que el otro, creció después. Daniel 8:3. Los cuernos eran altos, pero un cuerno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿Saben? La historia confirma que los medos y los persas se unieron para derrocar, para vencer a los babilonios. Pero primero comenzó a reinar los medos. Si ustedes se fijan en Daniel, en el capítulo 5, está la caída de Babilonia. Cuando el imperio babilónico cayó en manos de los medos y los persas. Y dice en el versículo 30 del capítulo 5 de Daniel: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Ahora, esa noche, el rey Belsasar estaba haciendo un banquete. Y en ese banquete se emborrachó. Y más de 1000 príncipes y gobernadores estaban en esa gran fiesta del rey Belsasar. Pero en esa noche pasó algo increíble. Una mano sola apareció en la pared, escribiendo. Esa mano escribió en la pared: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Eso es en idioma babilónico, en idioma arameo. ¿Y qué quiere decir esto? Daniel capítulo 5 dice en el versículo 24: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó, versículo 25, era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. El próximo imperio que tomó Babilonia, cuando Belsasar fue muerto, esa noche los medos y los persas invadieron la ciudad de Babilonia, tomaron a Belsasar, lo mataron, dice el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años de edad. Darío era rey de los medos, y él se sentó en el trono de Babilonia después que venció al último rey de Babilonia, Belsasar. Según la profecía, el carnero que tenía 2 cuernos iba a tomar el poder, y los 2 cuernos, uno era más alto que el otro, y el más alto surgió después. Justamente, el primer cuerno fueron los medos, pero el otro que surgió después, que fueron los persas,
se hizo más grande que los medos y finalmente llegó a absorber al imperio medo-persa para llegar a ser solo el imperio persa. O sea, los medos primero gobernaron, pero luego les tocó a los persas gobernar. El segundo cuerno surgió después, pero dominó a los medos y finalmente se conoce como el imperio persa. Ahora, ¿qué es ese macho cabrío que ataca al carnero y lo destruye? Ese macho cabrío tenía solamente un cuerno en su cabeza. Vamos a ver. Daniel capítulo 8 y versículo 21. Daniel 8, 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, Javán. Javán es el nombre antiguo para Grecia. En la Biblia que ustedes tienen en su mano dice: el macho cabrío es el rey de Grecia. Ya usa el término más moderno para ese poder, Grecia o Javán. Y luego dice: y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. ¿Quién fue el primer rey del imperio griego? Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Ahora miren qué interesante. Nosotros vimos ayer la profecía del leopardo, del tigre que tenía 4 cabezas. Vamos a ver, y eso representaba a Grecia. Vamos a ver ahora el macho cabrío. Dice el versículo 8: el macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Aquí la profecía nos dice que el imperio griego se iba a dividir en 4, el cuerno iba a ser quebrado, y si el cuerno representaba a Alejandro Magno, eso muestra cómo Alejandro Magno iba a morir y en su lugar los 4 generales iban a tomar el imperio y lo iban a dividir en 4. Esto ya lo estudiamos anoche cuando vimos las 4 cabezas del leopardo, del tigre. Pero ahora vamos a ver el surgimiento de Roma. Dice el versículo 9: y de uno de esos 4 vientos del cielo salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Aquí vemos el surgimiento de Roma, el próximo imperio mundial. Y resulta que Roma está representado aquí por un cuerno pequeño. Ahora, en la profecía de Daniel capítulo 7, Roma está representado por una bestia que tiene 10 cuernos. ¿Se acuerdan que lo acabamos de ver? Y de esos 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Resulta que ahora
en el capítulo 8, Daniel ve no una tercera bestia que surge, sino que vio un carnero, un macho cabrío, y luego vio como el cuerno del macho cabrío le fue cortado y cómo salieron 4 cuernos en su lugar, y luego vio que sale otro cuerno y que ese cuerno se hace muy grande y llega hasta el ejército del cielo. Se levanta contra el príncipe de los ejércitos, echa por tierra la verdad, hace cuanto quiere y prospera. Fíjense que de la profecía de Daniel en el capítulo 7, ahora el capítulo 8 se concentra en la parte del cuerno pequeño y usa el simbolismo del cuerno para referirse a Roma. ¿Por qué? Es lo mismo. En lugar de usar el símbolo de una bestia, usa el símbolo que ya vimos en esa bestia, el cuerno pequeño, porque es la parte más impresionante de la profecía. Ese cuerno representa a Roma. Solo que en Daniel capítulo 7 vemos una bestia porque está hablando más del poder político, y luego vemos un cuerno porque está hablando más del poder religioso de Roma. Ahora, ¿cómo puede un imperio estar representado por un poder político y un poder religioso? Escuchen ahora. Roma, el imperio romano, tiene 2 fases. Primero es Roma imperial, el imperio romano, Roma pagana. Pero resulta que luego el imperio romano se convierte en un imperio cristiano. Los emperadores romanos, que habían sido paganos por muchos siglos, habían sido adoradores del sol, de la luna, de los astros, eran paganos y perseguían a los cristianos. De pronto se cambia eso cuando el emperador Constantino se convierte haciéndose cristiano y transforma el imperio romano en un imperio cristiano. Y ahora Roma continúa no como un imperio pagano, como una bestia, sino como un cuerno que al principio es pequeño, pero luego se hace grande. Esa es Roma cristiana. La continuación del imperio romano es Roma papal. Los emperadores romanos cayeron por la invasión de las tribus bárbaras. Pero en lugar de los emperadores romanos se levantan los papas en Roma, que toman el poder, no solamente el poder religioso, sino también el poder político en Europa. Y eso es exactamente lo que sucedió en la historia. Y vamos a ver lo que iba a ser este cuerno. Vamos a agregar a las 7 características que ya tenía del capítulo 7, ahora le vamos a agregar otras características más. ¿Qué más va a ser este cuerno pequeño? Miren en sus Biblias el versículo 10. Este cuerno pequeño se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ya vimos las primeras 7 características en el capítulo 7. Ahora en el 8 le vamos a agregar las que siguen. Característica número 8. Dice aquí que se
engrandece hasta el ejército del cielo y echa por tierra las estrellas del cielo y las pisotea. Esa es característica número 8. Se hace grande hasta el cielo y echa las estrellas del cielo a la tierra. Característica número 9, versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Miren cuán grande se hace este poder, que se hace tan grande que se atreve a engrandecerse en contra del príncipe de los ejércitos. Ok, esa es la característica número 9. Vamos ahora a la número 10. Por él fue quitado el continuo sacrificio. Quita el continuo sacrificio. Eso lo vamos a ver en un momento qué significa. Característica número 11. El lugar del santuario, de su santuario, o sea, del santuario del príncipe de los ejércitos, es echado por tierra. Echó por tierra el santuario. Esa es la característica número ¿qué? 11. Número 11. Ahora vamos a la 12. Dice, a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo. Ya vimos que el continuo lo echó por tierra y también vimos que el ejército del cielo, las estrellas del cielo la echó por tierra y las pisoteó. Pero aquí dice que causa prevaricación. Yo sé que estamos hablando cosas que son un poquito difíciles de entender, pero en un momento las vamos a explicar y nos van a quedar más claras. ¿Qué cosa es prevaricación? ¿Qué cosa es el ejército del cielo? ¿Qué cosas son las estrellas que echó por tierra? ¿Qué cosa es el continuo sacrificio? ¿Y qué cosa es el santuario que echó por tierra? Todo eso lo vamos a ver. Próxima característica. Echó por tierra la verdad. Esta es una característica muy grave. Este poder romano echa por tierra la verdad. Vamos a ver algunas características más y ahora al terminar de enumerarlas vamos a ver su cumplimiento en la historia. Versículo 22. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significan que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Un rey altivo de rostro. Ahora noten por favor esta característica. Es un rey orgulloso, un rey altivo de rostro. Y también dice que es entendido en dudas, en hacer dudar. Próxima característica, 24. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas y prosperará. Hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Así que este rey hace como se le da la gana.
gobierna en forma arbitraria. Lo que Él dice, eso se tiene que hacer. También dice que va a perseguir y va a destruir al pueblo de los santos. Eso ya lo habíamos visto. Versículo 25. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Así que no solamente echa por tierra la verdad, sino que también hace prosperar el engaño. En lugar de la verdad, coloca ¿qué cosa? La mentira, el engaño. Ya nosotros vimos que una de las características es que habla palabras contra Dios. Ya vimos que va a cambiar la ley de Dios, pero ahora dice que va a echar por tierra la verdad y que va a hacer prosperar el engaño. Recuerden, es un poder que sale de Roma, es un poder que existe hasta el día de hoy, es un poder que va a ser destruido cuando el juez le quite su dominio y venga el Señor para darle el reino a su pueblo, a los santos del Altísimo. Es un poder que ha engañado mucho, es un poder altivo, orgulloso, que se hace adorar como si fuera Dios. Es un poder que hace prosperar el engaño y también se levanta aún contra el príncipe de los ejércitos. Dice el versículo 25, con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra quién. ¿Contra quién se levantará? Contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no con mano humana. Amigo que me escuchas, hemos visto las características de este poder. En total, cuando sumamos las características completas, son 25 características del cuerno pequeño. No las vamos a repetir. ¿Cómo? Muy bien. Vamos a leerlas por lo menos. 25 características del cuerno pequeño. La primera característica es que sale de Roma. La segunda característica es que surge entre los 10 cuernos, o sea, entre las naciones de Europa. Tercera característica, arranca 3 cuernos para poder surgir. Cuarta característica, tiene ojos como de hombre, inteligencia. Quinta característica, tiene boca que habla grandes cosas. Y esas grandes cosas son palabras contra Dios, blasfemias, como ya vimos. Sexta característica, creció más que los otros cuernos, se hizo más grande que las naciones de Europa. Recuerden, es un poder que existe hoy en día, pero que es más grande que las naciones de Europa, domina más que cualquier país de Europa, es más grande que Alemania, es más grande que Francia, tiene mayor poder que España, tiene mayor poder que Italia, pero salió de Roma y existe hasta el día de hoy. Muy bien, próxima característica. Número 8. Hablará palabras contra el Altísimo. Esas palabras contra el Altísimo, vamos a ver qué son. Busquen por un momento Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y el versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que, ¿cuáles son esas
palabras que habla contra el Dios Altísimo, blasfemias contra Dios, blasfemias contra su nombre, blasfemias contra su tabernáculo, su santuario y blasfemias contra los que moran en el cielo. Próxima característica, número 9. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Noten que al lado de cada característica le estamos poniendo el versículo de Daniel 7 o de Daniel 8, de donde hemos leído estas características. Ahora solo las estamos enumerando, las estamos repasando y ahora vamos a ver el cumplimiento de estas características en la historia. Característica número 10. Dominará por un tiempo y tiempos y medio tiempo. ¿Qué cosa es un tiempo y tiempos y medio tiempo? Es lo mismo que 3 años y medio, es lo mismo que 42 meses y es lo mismo que 1260 días. Característica número 11. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Díganme ustedes. Jesucristo, el mismo Hijo de Dios, es el príncipe de los ejércitos celestiales. Quiere decir que este poder se engrandece aún contra Cristo. Característica número 12. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. ¿Qué es el ejército del cielo? Los ángeles son los ejércitos celestiales, pero este poder se engrandece contra los ángeles del cielo. En un momento vamos a ver el cumplimiento de esto. Le voy a pedir a Dani que si él puede buscar las diapositivas donde están las citas sobre este poder y las blasfemias. ¿Qué cosa es blasfemia? Y esas las vamos a tener listas para ver lo que es blasfemia y vamos a ver cómo este poder se engrandece aún hasta el ejército del cielo, hasta los ángeles del cielo. Vamos a terminar de enlistar las 25 características. Característica número 13. Echó por tierra el lugar de su santuario. Pisoteó el santuario que está en el cielo y lo echó por tierra. Característica número 14. Causaría prevaricación. Prevaricación, amigo, significa enseñar a la gente a desobedecer los mandatos de Dios, las leyes. Prevaricar significa faltar al cargo sagrado y enseñar a la gente a faltar a las obligaciones sagradas. Eso quiere decir prevaricar. Característica número 15. Echó por tierra la verdad. Característica número 16. Hizo cuanto quiso, o sea, hace como se le da la gana. Característica número 17, prosperó grandemente. Característica 18, eso está en Daniel 8:23, ya lo leímos, es un rey altivo de rostro, orgulloso. Característica número 19, entendido en dudas, en enigmas, en hacer dudar a la gente. Característica número 20, se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Característica 21, actuará arbitrariamente, gobernará como él quiere y él decide lo que se hace, porque todos le tienen que obedecer. Característica número 22, tendrá sagacidad, inteligencia, sabrá cómo gobernar